dije, muchos piensan que nada más con el creer, pues todo mexicano cree en Dios. Yo nada más en 32 años de evangelizarse aquí en México, hablé con un estudiante de la Universidad de Jalapa. Y allá, yendo a su clase, le di un folleto y le dije, joven, ¿tú crees en Dios? Pues no existe Dios. Es el único mexicano en 32 años con el cual yo he hablado que creía que no existía un Dios. Y entonces yo leí la cita. Entonces, joven, tú vas a la universidad, ¿verdad? Para ser inteligente. Pues sí, yo estoy aprendiendo a ser ingeniero. No recuerdo qué ingenierías estudiaba. Pero mire, la Biblia dice que el que niegue que hay un Dios es un necio. Entonces tú estás estudiando de balde porque tú eres un necio. Y él escupió en el piso y siguió su camino, dejándome, ¿verdad?, con su escupo, ¿verdad?, en el camino. Pues el único mexicano en 32 años que yo recuerdo que no creía, ¿verdad?, que sí existía un Dios. Pero en el día de hoy las iglesias hablan de creer fácilmente en Jesucristo y ser salvo. Bueno, la Biblia dice que los diablos creen y tiemblan. ¿Usted cree que los demonios del infierno son salvos? ¿Usted cree que un demonio va a estar en la presencia de Dios allá en las moradas celestiales? Ni siquiera uno de ellos. Pero ellos creen, con su inteligencia creen y saben que Dios existe y que Jesucristo es Dios. Una vez, cuando Cristo llegó a la tierra de los Gadarenos, Él bajó de la barquita y vino un hombre desnudo. Uno que había estado endemoniado desde su niñez, yo creo, y sus padres por fin le dejaron en el panteón, y él andaba gritando y cortándose. Les amarraron con cadenas y con grillos, y cada rato rompía. El Satanás tiene muchas fuerzas, y rompía los grillos y las cadenas. Pero viendo Jesús bajó de la barquita, él se vino a Jesús. Tal vez había oído de él, y vino, y enseguida dijo el demonio adentro de ese hombre: tú, Jesús, has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo. No era él hablando, eran los demonios adentro de él. Ellos reconocieron que Jesucristo era el Dios de ellos, y creían que él había venido a atormentarlos, y sí, vino a atormentarlos porque echó fuera de este hombre 2,000 demonios, y pidieron entrada, ¿verdad?, en unos 2,000 puercos, porque el demonio, Satanás, no le interesa a quién él habita. Él puede habitar en una mosca, o un perro, o un cerdo, o un hombre. Pero los cerdos yo creo que son más inteligentes que los hombres, porque no quisieron los demonios y corrieron al mar y se ahogaron los 2,000. Parece que el cerdo tiene más inteligencia que el hombre y la mujer, porque dejan habitar los demonios adentro de sí, ¿verdad? Pero aquí en Hebreos tenemos un texto hablando de un tan grande salvación. Vamos a leerlo desde versículo 1. Hebreos 2 y versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, de ser prestos para oír, ¿verdad? Y aquí está diciendo otra vez, ¿verdad?, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o dejamos estas cosas deslizar o escurrir de nosotros. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Entonces estamos hablando de una salvación tan grande. Y vuelvo a repetir,
no es por decir, pues yo creo en Jesucristo. Porque como digo, los diablos creen y tiemblan, pero no son salvos. No es creer con la inteligencia, es llegar a tener un encuentro personal con el mismo Señor Jesucristo, que tú sí puedes tener si quisieras. Ahora Dios no te va a forzar, pero Él sí te invita. Cristo dijo, venid a mí todos vosotros que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para su alma, ¿verdad? Pero tenemos que venir. Él nos invita a venir a esa tan grande salvación. Muchos creen que nada más en creer en Jesús, que era una verdad personalidad, verdad histórica, y creer en Él, que Él vino y que Él vivió y luego murió, pues con esto ya es suficiente. Creer con la inteligencia, pero no es suficiente, ¿verdad? En el día de hoy es el puro creer de la inteligencia sin nada de convicción del pecado, porque fueron sus pecados y mis pecados que le clavaron a la cruenta cruz del Calvario. Tus pecados, mis pecados. Nosotros éramos los criminales. Los delitos son los nuestros. Pero tú tienes que llegar a ser dueño de sus propios pecados y luego saber qué hacer con ellos. Porque sí, Dios tiene un remedio para el pecado en su vida. Entonces, la primera etapa en la operación del Espíritu de Dios es un despertamiento. Dios despierta al pecador. Es posible que muchos de ustedes están viniendo. Yo creo que uno me dijo que no había ido a cultos antes, sí. Y ahora, ¿verdad? Está viniendo por la carga que lleva los problemas de la vida. Pues Dios es tan bueno de mandar problemas, porque si Él no permitiera problemas, ¿quién buscaría a Dios? Nadie le buscaría. Si todos nosotros vivíamos en una mansión de lujo, con mozos y mozas y todo el dinero que uno quisiera, y un carro de último modelo cada año, ¿verdad? O cada rato, pues, ¿quién va a buscar a Dios así? ¿Verdad? Un día se va a ser arrojado al infierno sin saber, ¿verdad?, que había un Dios en los cielos, porque Él vivía, ¿verdad?, en toda la lujería de esta tierra. Entonces Dios, en su misericordia, no te quejes con Dios porque vengan las aflicciones y las angustias. Es el toque leve de Dios en su vida diciéndote, despiértate. Despiértate, yo no quiero que tú vayas al infierno, yo quiero que tú te salves, que tú conozcas a mi gracia y a mi amor. Así es el Señor. La Biblia dice que Él no quiere que ninguna persona se perezca, mas que todos proceden al arrepentimiento. Ese es en 2 de Pedro capítulo 3. Él no quiere que ninguna se perezca, pero que todos se proceden al arrepentimiento. Y por eso Dios permite las cosas para despertarnos. Nosotros decimos que son cosas duras, pero en realidad son muy leves comparados con otras personas, ¿verdad? Que pierden un hijo, pierden una esposa. El otro día una hermana me llamó y me dijo, ore por nuestra hermana en nuestra iglesia, hermano David. Ella tiene cáncer y tiene 3 niños chicos. Y está hospitalizado. Pasaron un mes y me llamó y dijo, la hermana falleció. Y dejó, ¿verdad?, 3 niños chicos para que su marido, que no era creyente, los criara. ¿Ve? Y ella supo que su marido no era creyente. Estaba pensando en pues siempre hay otros que tienen problemas más graves que los nuestros, ¿verdad? Siempre pensamos que nuestro problema es el más alto, el más feo, el más difícil.
Pero anoche me acercó un hombre diciendo que acaba de morir mi hijo de 9 años. Le había ayudado varias veces para ir y hacer su viaje a Puebla. Y entonces le dije, pues llámame. Él iba a ir a Puebla, llámame, y si quiere la camioneta, yo llevo la camioneta para traer el ataúd, podemos traerlo atrás, va en el camper, y no le voy a cobrar nada para traer el difunto, ¿verdad? Y ayudarle en sepultarle allá en su casa, en su tierra. Sí, este niño había sufrido por 2 años de leucemia, ¿verdad? Y el papá llorando cada rato y buscando el dinero para cuidarle y para levantarle, pero no, murió por fin, 9 años de edad. ¿Sí? Los niños mueren, chicos, niñitos. Y por eso Dios no quiere que ninguno se padezca, pero que todos proceden al arrepentimiento. Y por eso Dios despierta el hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Así la Biblia nos dice, si quiere leerlo en Efesios. Efesios es antes de Hebreos, Efesios 2. Y vamos a leer, por favor, versículo 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado hace que el hombre, la mujer, está muerto espiritualmente, está cortado de Dios. ¿No puede usted entender por su pecado que tú estás cortado de Dios? Usted dice, pues yo he clamado a Dios y Él me ha respondido. Esa es la pura misericordia de Dios. Él es misericordioso con todos, aún con el borracho, aún con el adúltero. Él a veces les da lo que ellos piden porque es su longanimidad y su bondad que les guía a arrepentimiento. Dios es bueno para con todos porque Él quiere guiarlos al arrepentimiento y es la razón por qué Él demuestra su bondad y su longanimidad con toda la creación, con todos los hombres, y aún los paganos que adoren, ¿verdad?, a sus ídolos de barro. Los paganos que adoren, ¿verdad?, a bestias y animales y todo lo demás, pero ellos también comen, la lluvia cae sobre ellos, el sol resplandece sobre ellos, por la bondad de Dios a su creación. Dios demuestra su bondad y su amor para que el hombre sienta la bondad de nuestro Dios y quiere arrepentir, quiere venir a este Dios bondadoso y conocerle. Entonces, pero Dios dice que todos nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Yo por 20 años de mi vida era muerto en mis pecados. Yo iba a la iglesia, a veces leía la Biblia, un joven de 19, pero tomaba, fumaba, iba con las mujeres, hacía todo lo que hacía todo el mundo. Estaba muerto, no pude adorar a Dios, era lejos de Dios y no lo supe. Yo siempre decía, pues yo estoy más cerca que aquel, yo no estoy borracho todos los días, él es alcohólico, yo sí puedo controlar, ¿verdad?, mi tomadera, así decía yo, pero tantas veces llegué a estar completamente descontrolado y iba en esa dirección, ¿verdad?, alcoholismo, si Dios no hubiera intervenido y no me hubiera despertado. Yo estaba dormido espiritualmente. Y cada hombre que nació de mujer, es decir, nació en pecado, por herencia y por que su propia voluntad. Usted es pecador porque usted quiso ser pecador. Dios no le hizo pecador. Dios no me hizo pecador los 19, 20 años que yo anduve perdido. Yo quise estar así porque este era mi deseo. Era mi complacencia de ser así, en esta manera. Y eso me hace responsable. Yo sí, de mi madre Eva y de mi padre Adán, sí, de generación a generación, ¿verdad? Puesto que ellos pecaron contra Dios, también yo heredé el pecado de parte de ellos.
Pero si no hubiera sido por eso, de todas maneras habría sido yo un pecador, porque yo quise pecar. Y la razón por que tú has pecado es porque tú quisiste pecar. Si tú eches una mentira es porque tú quieres echar una mentira. Si tú quieres echar una grosería es porque tú quieres echar una grosería. Si tú quieres tomar, si tú quieres fumar, si tú quieres las drogas o lo que sea, es porque así es lo que tú quieres. Y ese pecado es lo que le hace responsable delante de Dios. Entonces, Dios dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, o el corriente del mundo, la corriente del mundo me llevaba. Todos mis amigos y todas mis amigas, tuve que ir con ellos a todas sus fiestas, a los bailes, ¿verdad? ¿Verdad? Yendo, ¿verdad? En todo, ¿verdad? La diversión que ellos participaban, pues, y yo no iba a ser raro, yo no iba a ser distinto, diferente, yo no quise que ellos burlaran conmigo acerca de ser yo diferente o raro en mis acciones. Entonces la corriente del mundo me llevaba, y a todos nosotros en una época de mortandad espiritual, la corriente nos ha llevado. Hemos ido con la corriente del mundo, lo que hace el mundo, lo que piensa el mundo, ¿verdad? Lo que ama el mundo. Así es lo que nosotros amábamos. Pero dice, también conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo no entendía que yo estaba siendo guiado. Es como si Satanás tenía, ¿usted ha visto los toros? Se ponen pinzas en sus narices y luego con un mecate se lleva un toro de 2 toneladas. Nada más con unas pinzas en su nariz. Nunca ha visto esto, ¿verdad? En la feria. Le pone pinzas y le lleva el toro. Pesa 2 toneladas, tiene cuerno, pero lo lleva como si fuera una criatura atrás de él. Así era yo con Satanás. Tenía las pinzas en mi nariz y me llevaba donde él quería que yo fuera. Y así iba yo con él. Así es que la Biblia dice, ¿verdad? A la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo era un hijo de desobediencia, un hijo de ira. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ande por las calles, ve las multitudes de gentes que andan sobre las calles, y la mayor parte de ellos están bajo la nube de la ira de Dios. Y un día caerá esa nube de ira sobre ellos. Ahora manifiesta bondad y longanimidad con ellos, y misericordia. Pero llegará el momento, en el momento de su muerte, cuando la ira de Dios les llevará por abajo, y Dios les encarcelará allá en el infierno, bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Entonces son nuestros pecados, nuestros delitos, que nos ha hecho enemigos de Dios. Entonces vimos la primera etapa, el despertamiento. Dios despierta al hombre. Y luego, después del despertamiento, es la convicción del Espíritu Santo. Y Dios convence de pecado. Qué pobre hombre que vive en pecado y no siente, ¿verdad? El que fuma drogas, pues él no siente nada. Nada más dame otra marihuana. El que toma licor, pues dame otro, ¿verdad? Otro whisky. Es todo lo que busca. No están conscientes, no hay ninguna convicción que ellos están quebrantando la santa ley de Dios. Dios trae los hombres de muerte a la vida
Y los pasos uno tras otro, pues el primer paso es despertarle. El segundo paso es ponerle bajo la convicción de su pecado. Pues, ¿qué es el pecado? Si vamos a ser convencidos del pecado, debemos de saber lo que es. Tenemos que saber para ayudar a la gente a llegar a estar bajo el poder de convicción de pecado, porque hasta que el hombre está convencido de su pecado, pues él anda indiferentemente. Entonces, el pecador, pues él tiene su propio plan de salvación. Dios tiene su plan. Y nada más hay un solo camino. No es el camino de los islámicos, no es el camino de los católicos, o de los evangélicos, o de los bautistas, o de los mormones, o de otro grupo. Es el plan de Dios en cuanto a la salvación. Él tiene un solo plan. Y la Biblia revela claramente el plan de la salvación que Él tiene para todos los hombres, todo ser humano, ¿verdad? Pero el hombre tiene su propio plan. Él dice, por ejemplo, yo he hablado con muchos y me han dicho, les he preguntado, pues si murieres hoy, ¿dónde pasaría su alma la eternidad? Pues Dios sabrá. Ah, pues, ¿y tú no sabes? No, pues Dios sabrá. Él sabrá si yo voy a ir por abajo o por arriba. Él sabe. Sí, Él sabe, pero Él quiere que tú también sepas. Y tú puedes saber, porque Él ha deletrado su plan para la salvación de su alma eterna. Y luego el hombre dice, no, pues Dios tiene una báscula grande allá en los cielos. Y cuando yo muera, Él va a poner, ¿verdad?, mis malos hechos a un lado y mis buenos hechos al otro lado, y lo que pesa más. Así piensa el hombre, ¿verdad? ¿Usted cree así? Pues la Biblia dice que la salvación es por la gracia de Dios, no por las obras, no por las obras buenas. Tú y yo no podemos hacer suficientes obras buenas para recibir. El plan de Dios es regalar la salvación gratuita. Es algo gratuita que tú tienes que recibir voluntariamente, abriendo su corazón a nuestro Dios y su plan para salvarle. Entonces, el hombre no es redarguido o no es convencido de su pecado, porque pues muchos dicen, pues, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues todo es bueno, todo es amor, y puesto que todo es amor, lo bueno y lo malo es amor, y amor es Dios. Pues tú crees, pues qué idea, ¿verdad? ¿Qué teoría necia? ¿Usted cree que el amor de Dios es el pecado? Pues muchos así creen. Es la razón por que muchos viven en homosexualidad, muchos viven mujeriegos con varias mujeres a la misma vez. Muchas mujeres viven, ¿verdad?, como lesbianas con otras mujeres. Cuando Dios dice que es aborrecible, es una abominación. Hasta que Dios llovió, ¿verdad?, azufre y fuego de los cielos a destruir 200,000 personas que anduvieron así, con esta teoría, con esta idea, que pueden vivir y practicar la homosexualidad. Pues, ¿qué es el pecado? Pecado es un crimen, es un delito contra Dios. Cuando el hombre decide que va a desafiar al único en todo el universo que es suficiente, sabio y grande y bueno, y este hombre sube sobre el trono de su propia vida y llega a tomar control de su vida. Él llega a ser el Dios de su vida, ¿verdad? Este es el mayor pecado de todos, ¿verdad? Es como un bebé sentado en un sillón, tratando de subir, ¿verdad?, sobre el respaldero,
y no caer entre un brazo de un lado y un brazo del otro lado. Y ahí la mamá está soportándole porque al rato va a caer por aquí o caer por aquí. Y así es el hombre sobre ese suelo. Es Dios que nos soporta. Nada más con un soplo, tú y yo estamos muertos. Él quita un soplo o dos y ya estamos liquidados aquí de la tierra. No sé si tú así lo crees, pero así es, crea o no crea. Él tiene su soplo en su vida de él, es decir, en su mano de él. Pero el hombre, ¿verdad? Pecado es locura moral. Es traición contra el gobierno justo de Dios. Dios dijo que no, y tú y yo decimos que sí. Dios dijo no, y yo dije sí, yo voy a hacer. No quise tener ninguna ley. Entonces, siempre el pecado le lleva a anarquía. ¿Verdad? ¿Sabe qué es anarquía? Es cuando una fracción en la tierra de República Mexicana se levanta y se tumba el presidente y todo su gabinete y toma control del gobierno. Esa es anarquía. Pues eso es lo que el hombre pecando ha hecho con Dios. Le ha tumbado Dios de su lugar, como si no existía. Yo soy capacitado de mandar mi vida correctamente. Yo no necesito que el Dios de los cielos me lleva, que me enseña, que me gobierna. Esa es anarquía contra el gobierno justo de Dios en los cielos. Que voy a hacerlo y a mí me complace. Olvídese de la ley de Dios, que me interesa lo que Dios dice en su palabra, en sus mandamientos, en los 10 mandamientos. Yo voy a vivir como yo quiera y nadie me va a decir al contrario. Pues un día sí, usted va a pensar de otra manera. Pensaríamos que Dios sería el enemigo del hombre, pero la Escritura dice que el intento carnal es enemistad contra Dios, allá en Romanos capítulo 8. Es decir, el intento carnal, el intento del hombre contra el intento de Dios. ¿Qué es el intento de Dios? El intento de Dios es que Él quiere mandar su vida conforme a la justicia, pero tú no quieres. Tú quieres mandar su vida conforme a sus ideas, sus pensamientos, sus credos, sus teorías, tu filosofía, tu propia filosofía. No pude salir con esta palabra, pero por fin se escapó de la boca. Filosofía suya. Entonces, es cuando Dios manda el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso le necesitamos que Él nos convence, donde no tenemos nosotros la razón, pero Él sí tiene la razón. Y llegamos a ser un hombre convicto, una mujer convicta de pecado. Pues ese es el pecado, el deseo de controlar y gobernar su propia vida según le parece bien a usted. Y vivir sin un rey, vivir sin el gobierno de lo alto, del único Dios sabio, del único Dios, ¿verdad?, grande y bueno, y subir usted y tumbarle de su lugar en cuanto a su vida. Oh, está bien contigo que otros tenga un Dios que les controla y les ordena, pero no a mí. Yo soy tanto más sabio o sabia que yo sé cómo ordenar mis pasos. Y así cada hombre de una vez en su vida ha tenido este sentimiento. Y si tú andas así en esta tarde, tú andas en anarquía contra Dios. Entonces Dios en su misericordia formuló un plan
Primeramente de despertarle de su sueño de mortandad eterna, y luego Él tiene su Espíritu Santo, es invisible, no lo podemos ver. Yo nunca le he visto, nadie le he visto, pero es el Espíritu de Dios que está en el mundo obrando. Y una vez que un hombre está despertado, el Espíritu empieza a dar piquetes en su vida. Le da piquetes, aguijones acerca del pecado. Y donde el hombre sentía cómodo en su pecado, ahora siente incómodo. Antes podía tomar bien con los compañeros, con los amigos allá en la cantina, pero ahora no. Su esposa dice, pues no vas a salir con los amigos, no, aquí me quedo. Siente mal en la cantina con aquellos con los cuales él anduvo antes. Entonces, aquí, aquel estado de la mente, el corazón, cuando el individuo tome el lado de Dios contra sí mismo, esta es la verdadera convicción. Cuando usted se ponga de acuerdo con Dios y Él dice, este es pecado, aquel es pecado, esto es malo, no hagas esto, y tú dices, sí, tú tienes razón. No vayas discutiendo con Él, su conciencia también toma el lado suyo, puesto que ahora usted toma el lado de Dios, su conciencia dice, sí, tú tienes razón, tú debes tomar el lado de Dios contra sí mismo y contra su pecado. La obra del Espíritu Santo revelando al pecador y pecadora la grandeza de su gran delito ante Dios. Hay muchas ilustraciones. Yo quiero darle uno en Génesis capítulo 42, el primer libro de la Biblia. Génesis 42. No hace mucho que estudiamos sobre la vida de José, ¿verdad? El hijo de Jacob, que había sido vendido por sus hermanos envidiosos. Fue vendido, ¿verdad?, a Egipto como esclavo, y luego Dios le levantó de la esclavitud y le puso por fin como rey sobre todo Egipto. Este muchacho de 17 años que llegó confiando en Jehová su Dios, viviendo una vida impecable, sirviendo a Dios, ¿verdad?, en una tierra extranjera, lejos de sus padres y sus madres, de todos sus parientes, mejor dicho. En 42 llegaron sus hermanos por fin, cuando había hambre en la tierra. Habían oído, y la Biblia dice que por fin, en uno de sus encuentros con José, pidiendo abarrotes para llevar a su padre, para que no mueran, ¿verdad?, sus familias. En versículo 8 vamos a leer. Dice, José pues reconoció a sus hermanos, pero ellos no reconocieron a él. Él hablaba, ¿verdad?, en el idioma de los egipcios. No hablaba en hebreo ahora, pero él podía entenderlos a ellos, y ellos no supieron que este es nuestro ser. No tuvieron ninguna idea que este era el mismo muchacho que vendieron a los midianitas y que le llevaron para ser un esclavo de Egipto. Y ahora él era el número segundo bajo el faraón de Egipto. Dios le había ensalzado por su fidelidad con el Dios de los cielos. Entonces José, pues, reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces se acordó José de sus sueños que había tenido de ellos, y les dijo, espías son, por ver lo descubierto del país habéis venido. ¿Puede usted imaginar la trauma en el corazón de este hombre viendo a los hermanos que le vendieron a la esclavitud? Y aquí estaban pidiendo, como mendigando, comida para sus familias, para que no mueran, porque la hambre era grande en la tierra. Y él supo quién eran, y ellos no supieron que era él. Y ellos le respondieron, no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad. Tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, no, sino que para ver lo descubierto del país habéis venido. Les habló un poco duro, ¿verdad?
Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. No puede usted imaginar que el corazón de José estaba derritiendo adentro de él. Tenía 20 años. No supo que si su padre vivía, ni sus hermanos vivían, ni nadie de ellos vivía. No supo nada de ellos por 20 años. Y aquí está esos 10 hermanos suyos delante de él. Y qué trauma en su corazón hubiera sucedido de verlos. Entonces, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Nos dijeron ellos, versículo 13, ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Y ahí estuvo. Este era José. El otro está muerto, a lo mejor, o se fue de nosotros, porque le vendieron como un esclavo por 30 piezas de plata, como Jesús fue traicionado por Judas y vendido por 30 piezas de plata. Y entonces José dijo en versículo 14, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Y los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y luego, al tercer día, les dijo, haced eso y vivid, yo temo a 2. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestro cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id, llevad el alimento para el hambre de vuestras casas, pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron. Ahora, escuche las palabras de estos 10 hermanos de José. Mire. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Hablando de José. Y José estaba escuchando sus palabras. Que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, que aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Él estaba hablando con un intérprete. Pero vea la condición, vea cómo está caído el corazón. Después de 20 años, ahora está en la convicción de Dios. Dios está convenciéndole de su pecado. Ellos anduvieron por 20 años, tal vez una vez pensando de José y lo que hicimos, tal vez sintiendo un remordimiento, una tristeza de que su hermano no aparece, que su papá estaba muy entristecido todavía, todos los 20 años, porque había perdido a su primer hijo de Raquel, que amaba mucho, y pensó que estaba muerto, y ellos no supieron de José desde que le vendieron. Pero lee otra vez sus palabras en versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Ve? Y Rubén dijo, he aquí la última parte de 22, he aquí también su sangre es requerida. ¿No ves la humildad? Ahora están humildes, ahora están arrepentidos, pero no saben qué hacer, no saben que van a poder arrepentir al rato, y que José les va a perdonar al rato, y va a traer su padre con 70 almas allá de Canaán para que se salven en la tierra de Egipto. No saben todo eso. Es el Espíritu de Dios convenciéndole. ¿Has sido tú convencido de su pecado? Las cosas que tú hiciste en su niñez, o en su mocedad,
O ustedes jóvenes que han hecho con sus madres y sus padres, engañándoles, mintiéndoles, defraudándoles. Hasta yo he conocido niños que roben de sus padres. Ahí ven dinero sobre la mesa y luego mamá dice, pues, ¿dónde se fue el dinero? Pues, no sé. Y ellos lo metieron en la bolsa y compró algo, ¿verdad? Robando de sus mismos padres. Usted no siente ningún remordimiento por su pecado contra Dios. Su conciencia le dijo en aquel momento, no lleves este dinero, no es tuyo. Pero no, yo quiero, y lo tomó y lo puso en su bolsillo y se fue. Nomás un ejemplo. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho en el pecado, pero ¿puedes tú vivir a gusto? ¿No viene a su mente de vez en cuando lo que tú hiciste, lo que tú dijiste? En algún día pasado. Pues el Espíritu de Dios es Él que obra. Aquí estuvo el Espíritu de Dios obrando en los 10 hermanos de José. Y Él vio la obra de Dios en sus corazones. Y a lo mejor cuando ellos salieron, en otra ocasión cuando ellos vinieron, Él tuvo que apartarse y llorar en un cuarto aparte. De escucharles hablar y de ver, ¿verdad?, su remordimiento y su humillación, ¿verdad?, como Dios había tratado con ellos. Pues tenemos muchos casos, pero vamos a ver otro en Números, capítulo 21, Números 21. Aquí el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Grandemente habían pecado contra el Dios de los cielos. Números, un poco adelante de Génesis. Pasando Éxodo y luego Números 21 y vamos a leer versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Rega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿No ve usted la desesperación? ¿Has tú llegado a sentir desesperado por haber pecado contra Dios? Pues aquí el pueblo, las serpientes habían mordido y murieron 3,000 personas. Porque ellos murmuraron contra Dios y contra su siervo de él, Moisés. Y Dios mandó serpientes entre ellos. Pero el pueblo se arrepintió. ¿Verdad? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Tú nunca has hablado contra una persona? Te pregunto, ¿nunca has hablado contra su madre y su padre? Criticándolos delante de otros compañeros, diciendo, pues, el viejito mío, pues él no sabe nada. Él vive en otra generación. Él no vive a la fecha. ¿Verdad? Usted no ha hablado así de sus padres. Pues es pecado. Nomás tratando de mostrarle que cuando el Espíritu de Dios viene, Él empieza con los piquetes a tocar este pecado y otro pecado. Y, ¿verdad?, traerlos a su recordatorio. Otra vez en Esdras capítulo 9. Nada más, hay muchos casos, pero nada más le quise dar unos cuantos aquí para ver la convicción de pecado cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en el corazón, en la mente de una persona. Él trae convicción. Esdras 9, y vamos a leer versículos 6 y 7. Dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Usted no sabe que su pecado ha llegado hasta los cielos? Es la razón por que Dios mandó su Hijo de los cielos a la tierra a sufrir las consecuencias de su pecado y de mi pecado. Es porque nuestro pecado llegó ahí en el mero santísimo del trono de Dios. Y Él tuvo que poner un remedio. Si no hubiera puesto el remedio, todos nosotros hubiéramos sido sentenciados
al lago de fuego que quema con azufre, que es la segunda muerte, atormentado día y noche, y Dios hubiera sido justo de echarnos todos, es decir, de enrollar esta bola de tierra en una bola chiquitita y echarlo al invierno, hubiera sido justo en hacerlo. Pero por su grande amor, Él tuvo compasión de nosotros los pecadores y quiso alcanzarnos y redimirlos y librarnos de nuestro pecado. Ese es el amor de Dios. No hay un Dios como Él. Los otros dioses, ¿verdad?, que los hombres sirven son dioses falsos. El Dios nuestro es un Dios de amor, de clemencia, de compasión. Si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos esta tarde? Entonces, aquí en versículos 6 y 7, Esdras, orando a Dios acerca del pecado, dice: porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Usted nunca ha llegado a pensar que sus pecados están sobre su cabeza, amontonados en cantidades? Ahí como una nube negra sobre la cabeza tuya. Pues este hombre tuvo convicción del Espíritu de Dios. El pueblo de Dios fue convencido de tan horrible que era su pecado. Versículo 7, desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a confusión de rostro, como en este día. ¿No es así en el día de hoy? Cautiverio, robo, confusión. No hay confusión de rostro en el día de hoy, en donde que se vaya. Hasta los mismos presidentes están confundidos y todos los gobiernos confundidos con lo que está pasando. El crisis económico por todos lados y no hay ninguna resolución. ¿Por qué tenemos que tener esa convicción? Por la ley, ¿verdad? La Biblia dice: por la ley es el conocimiento de pecado. Y esa es la razón por que predicamos la ley. Léelo conmigo en Gálatas 3, 24 y 25. Por la ley, esa es la razón por que les desafío casi en todos los cultos de leer la palabra de Dios. Lee este libro. El Espíritu de Dios va a tomar estas palabras, despertarle y convencerle de su pecado. En Gálatas 3, versículos 24 y 25, dice: de manera que la ley fue nuestro ayo, o nuestro maestro, nuestro profesor, para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿verdad? Porque una vez la ley nos manifiesta nuestro pecado, pues el Espíritu Santo nos convence, confesamos nuestros pecados, apartamos de ellos y ahora estamos bajo la ley del Espíritu en Cristo Jesús, como dice en Romanos capítulo 8. Ahora ve conmigo capítulo 3 y vamos a leer desde versículo 10. Romanos 3 y versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted dice: pues yo busco a Dios, por eso yo he venido al culto. Pues es porque Dios te buscó primero. Usted dice: pues yo amo a Dios, es porque Él te amó primero. No es porque tú le buscaste, ¿verdad?, de tu propia voluntad. Siempre Dios busca al pecador. Es el pecador que está perdido. Dios no está perdido. Y Él sale a buscar al pecador perdido y traerle a la luz. Entonces, versículo 12, todos se desviaron del camino. Todos los hombres, mujeres, muchachos, muchachas, niños y niñas, todos se desviaron del camino. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
No hay ni siquiera uno. Usted dice, pues, yo no soy malcriado, yo no ando tomando, yo cuido de mi familia, pero ve, todas sus justicias son de usted. Y usted dice, mire, lo que yo hago es el soberbio. Tú eres, ¿verdad?, un soberbio con lo que tú haces, y Dios no recibe sus obras buenas. Hasta que tus obras buenas sean en Cristo y para la gloria de Él, Dios no reconoce sus obras buenas. Yo no niego que sus limosnas y su cuidado de su familia y todo lo demás es una obra buena, pero Dios no lo reconoce en cuanto a su salvación de su alma. Él no lo recibe. Todas sus justicias son como un trapo de inmundicia, la Biblia dice, porque están hechos en el egoísmo, en la soberbia de la vida, y no para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspedes hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. ¿Usted nunca ha tenido una boca de amargura? ¿Usted nunca ha hablado con su esposa con palabras amargas? ¿Usted nunca ha respondido a su marido con palabras amargas? ¿Ni siquiera una vez en toda su vida? Pues tú bien sabes que sí. Pues así dice Dios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted dice, pues yo temo a Dios, entonces ¿por qué no te apartes de su maldad? La Biblia dice que la definición de temor a Dios es el que se aparta de su maldad. Uno que practica maldad no teme a Dios, porque tú estás haciendo su maldad en la mera presencia de Dios. Él está viéndote. Él está apuntando todo lo que tú dices, todo lo que tú haces. Él lo pone en su libro. Él tiene su nombre y su libro con todo, ¿verdad?, lo que tú has hecho. Entonces, el Espíritu de Dios viene despertándote y haciéndote sentir remordimiento y mortificación por haber ofendido a Dios. Él está ofendido hasta que la Biblia dice que Él es su enemigo, porque tú eres enemigo de Él. Usted dice, no, yo no soy enemigo. Pues siempre eres enemigo hasta que tú trates con su pecado. Cristo ya trató con su pecado en la cruz del Calvario. Ahora tú tienes que tratar con este asunto del pecado y confesarlo delante de Él y apartar de ello. Ese es el arrepentimiento. Es la única manera que te vas a temer a Dios. Pues, ¿cómo acontece la convicción de pecado? Pues aquí en Romanos 2, retrocediendo un capítulo a Romanos 2, y vamos a leer versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahora tú y yo somos gentiles, podemos decir, vamos a leerlo así, porque cuando los mexicanos y los norteamericanos que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose aún o aún excusándose unos a otros. Entonces, la ley de Dios está escrito en su corazón. Aunque nunca hubieras leído la Biblia,
Cuando tú naciste de su madre, Dios escribió su ley en el corazón de todos. Es la razón que cuando los misioneros vayan en un país y ahí, ¿verdad?, los paganos desnudos, caníbales, y luego les reciben y les empiecen a traducir su idioma para poder conversar con ellos. Y les pregunta, ustedes caníbales, ustedes comen hombres, carne de seres humanos. Y ellos responden, pues no es correcto, no lo debemos de hacer. Ah, ¿ustedes saben que no lo deben hacer? No, es nuestro ser prójimo, ¿verdad? Y ellos nunca han escuchado la palabra de Dios. Yo leí este testimonio de un misionero. Así le respondieron los caníbales. No debemos de comer la carne de nuestro ser humano. No es correcto. ¿Quién lo dijo? Pues algo aquí me dice. Algo aquí me dice. ¿Y por qué lo hace? Porque quiero, porque tengo hambre. Y por eso mato, ¿verdad?, a mi prójimo y como su carne. ¿Ve? Hay una ley escrita en el corazón de cada persona que nace de mujer. Es la razón porque con las mismas personas. ¿Y qué otra cosa es incorrecto hacer? Pues no debemos de mentir. Y nunca han escuchado la palabra de Dios. Debemos de decir la verdad, ¿verdad? ¿Y qué de robar? No debemos de robar. Las cosas ajenas no debemos de tomar. Y esos son paganos. Son gente que no han sido civilizados en ninguna manera. Pero sí saben. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en el corazón de ellos. En nacer de mujer, Dios puso su ley. Estos niños aquí saben lo que es malo y lo que es bueno. Su conciencia aquí adentro le dice, no, Dani, no hagas esto. Abraham, su conciencia le dice, no, Abraham, no seas respondón a su madre. Así su conciencia le dice. Es la ley escrito en el corazón del niño. Pero él dice, pero yo quiero responderla. Yo quiero hablar así como yo hablo. ¿Verdad? Y ahí es el pecado. Entonces, es una revelación exterior y una revelación interior, la convicción de pecado. Es decir, el exterior es aquí, ahora la palabra estamos predicando. Esa es una revelación exterior, pero adentro de usted está la ley escrita en el corazón. Y la conciencia y sus pensamientos andan con esa ley que está escrito en su corazón. No hagas esto, no vayas por allá, no digas estas palabras. Es esa ley. Y la conciencia, ¿verdad?, le dice que no. Pero tú dices, sí. Y tú ganas, ¿verdad?, por el cuerpo. Y tú pecas. Entonces, es como aquí, ¿verdad?, estamos con la revelación de la palabra de Dios. Esa es la revelación exterior. Pero adentro de cada uno de nosotros hay una revelación interior. Es la ley escrita en su corazón. Es como en los días de los colonistas allá en los Estados Unidos. Ellos se fueron donde había arroyos de agua y hicieron ruedas con perros, no sé cómo se dice. Pues hicieron su molino, una casita, y luego trabajaron con las piedras y tenía una piedra arriba y una piedra abajo. Y luego el agua corriendo sobre estas ruedas grandes, ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo se llaman esto. No han visto fotos de estos, ¿verdad? Que mueven con el agua sale y hace una rueda grande, le hace mover, ¿verdad? Y mover los engranes del molino adentro, ahí. Todo era mecánico. No era nada, ¿verdad?, de tecnología en aquel día.
Y ahí trajeron su trigo y lo pusieron entre la piedra de arriba y la piedra de abajo. Y luego estas piedras, ¿verdad?, causaron una fricción y así moliendo, es lo que hace, pero es todo eléctrico, ¿verdad?, que lo hacen en el molino, ¿verdad? Hace la misma cosa, pero con metal. En aquel entonces tuvieron que escultar la piedra y traer piedras grandes y ponerlo. Y luego metieron el trigo y luego la piedra de abajo, uno iba en una dirección y el otro en otra dirección, así moliendo el trigo para tener harina de trigo. Así era en nuestro país y yo creo aquí en México a lo mejor también en tiempos pasados. Ahora todo es eléctrico en el día de hoy, ¿verdad? O con máquina de gasolina o de diésel que lo hacen. Pero esta piedra de arriba, ese habla de, ¿verdad? La piedra de arriba habla, ¿verdad?, de la ley de Dios que está escrita. Es decir, el hombre está despertado y luego el Espíritu viene y le convence de su pecado. Y empieza a ser, ¿verdad?, quebrantado. Porque la ley en el corazón es la piedra de abajo, ¿verdad? Es una revelación de arriba por la palabra de Dios. Y luego la ley que está escrita en el corazón. Y ambas cosas empiezan a moverse. Perdone la ilustración cruda, pero yo no sé cómo decirlo de otra forma. Y así va moliendo, quebrantando. Y se quita toda la cáscara sofisticada de la vida. Porque el hombre es muy sofisticado, ¿verdad? Él piensa que pues yo soy bueno. Yo no soy tan malo como los demás. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a moler adentro del corazón, la palabra viene sobre la palabra que está en el corazón, porque la ley es la palabra de Dios. Y ahí hay una fricción, hay un quebrantamiento, ¿verdad? Y el hombre es molido, ¿verdad? Mientras que la piedra del molino de abajo, ¿verdad?, la ley escrita en el corazón, pues no viene en contacto con la de arriba. Es decir, es la razón por que tú estás aquí escuchando la palabra de Dios. Para que el Espíritu de Dios tome esta palabra y quebrante su corazón. Es el santo evangelio, es la potencia de Dios, la Biblia dice en Romanos 1:16. Cuando llega la potencia de Dios, la palabra escrita, ¿verdad?, juntamente con la ley que está escrita en el corazón, pues ahí hay una fricción, hay un movimiento. Hay, ¿verdad?, una abrasión, ¿verdad? Uno siente abrasión y presión y fricción en el corazón, pues es el Espíritu Santo que está obrando y convenciendo de pecado. Y así el Espíritu trae inquietud, descontentamiento, infelicidad. No tengo ahora placer en lo que yo hice antes, ¿verdad? Y el pecado ahora no me satisface como me satisfacía antes. Si el pecado todavía le satisface, pues el Espíritu de Dios todavía no ha podido convencerle. Pero si tú te sientes insatisfecho con la manera que tú vives, con la manera que tú portas con su marido, o con su esposa, o con sus hijos, o con otra persona, o con sí mismo, pues es una indicación que el Espíritu de Dios le está convenciendo. Él está obrando en su corazón. Entonces, la Biblia dice, nótelo en Hechos, y ya mero voy a terminar, en Hechos 2. En Hechos 2 y versículo 37. Pedro predicando la palabra de Dios. Y estos fueron los judíos que crucificaron a Cristo, le llevaron a Poncio Pilato. Y luego le siguieron hasta el Calvario, mofando y burlando de él. Y estos mismos estuvieron
en el día de Pentecostés, donde Pedro les predicó. Y noten versículo 37, vamos a leer 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón. Esta palabra compungirse significa remorderle a una la conciencia. Remorderle a una la conciencia. Eso es se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hubo otro hombre, Félix, en Hechos 24, vamos a ver un poco más adelante, Hechos 24 y 25, vamos a ver unas personas bajo la convicción del Espíritu Santo, 24 y 25 de los Hechos. Pablo estaba predicando delante del gobernador de aquel día, su nombre era Félix. Y la Biblia dice en versículo 25, y disertando él de la justicia, Pablo, vamos a leer 24, y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, la cual era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Tenía curiosidad. Tal vez tú has venido con algo de curiosidad. Pero de todas maneras, mire cómo fue convencido de su pecado, versículo 25, y disertando él de la justicia, Pablo, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: vete ahora, y cuando tengo oportunidad te llamaré. Se espantó. ¿Has llegado a estar un poco espantado pensando en el juicio de Dios? Este hombre se espantó. El infierno es un lugar real. Y si tú mueres sin Dios, sin haber arrepentido delante de Jesucristo y recibirle como su Señor y Salvador, pues quiera o no quiera, tú pasarás la eternidad separado de Dios en un horrible infierno. Este hombre se espantó, fue convencido por el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando Dios estaba conmigo, tratando conmigo. Yo le digo francamente, hermanos, no podía dormir y me atrasaba en mis estudios. Estaba en la universidad, no podía concentrar porque estaba muy inquieto, muy perturbado. Mi pecado se había amontonado sobre mí. Lo que le estoy diciendo, yo experimenté de un joven de 19 años. Estuve así por varias semanas, tal vez unos 2 o 3 meses. Así muy inquieto, muy perturbado, así un descontentamiento, hasta dejé de ir a las fiestas, dejé de tomar, dejé de fumar, porque estaba perturbado, porque mi pecado se había subido sobre mi cabeza, me estaba aplastando. Y luego, en la hora oportuna, llegó un toque en la puerta, un varón de Dios con una Biblia en su mano, y me llevó a los pies de Jesucristo y conseguí paz de Dios y gozo y alegría, ¿verdad? Y perdón de toda mi vida pasada, todos los pecados, una carga, ¿verdad? Que se fue como si fuera, ¿verdad? Una tonelada de peso sobre mí. Se fue levantado nada más en un momento. Este peso tan pesado, Dios se lo quitó. También yo creo que tenemos el ejemplo clásico para terminar en Lucas 18. Vamos a ver a un hombre verdaderamente convencido de su pecado. Se fue al templo a orar. Lucas 18. Lucas 18. Y aquí vamos a parar. Y vamos a leer versículos 10 a 14. Lucas 18, 10 a 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, un religioso, y el otro publicano. Los publicanos eran los cantineros.
Y también eran los cobradores de impuestos, fueron odiados por el pueblo, porque siempre cobraban 20 pesos, 10 para el gobierno y 10 para su bolsillo de ellos. Eran defraudadores, pero también eran cantineros. Y la Biblia dice que uno era religioso, el otro era pecador, era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni aun como este publicano. A lo mejor, ¿verdad? Apuntó el dedo. No soy como este publicano. Yo no robo a la gente. Yo no cobro 20 pesos y quedo con 10 para mí y 10 para el gobierno. Ayuno 2 veces a la semana. Hay mucha gente, ¿verdad?, que hacen muchas cosas religiosas y son bien orgullosos de lo que ellos hacen. Así este hombre, él no estaba mintiendo. Él ayunaba 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo, ¿verdad? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Sentía tan apenado por su pecado. Su pecado estaba sobre él como una nube negra aplastándole. Estaba ahí en un rincón, tratando de esconder, apenado, triste, desalentado por haber pecado contra Dios, por haber ofendido a Dios. ¿Y qué dijo él? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Ven? Aquí es un hombre convencido de su pecado. Un hombre que quiere perdón. El otro nada más está borrando con sí mismo. Él era un hipócrita. Pero este hombre publicano, él era sincero. Cristo dijo en versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ve? ¿Has sido tú despertado de saber que tú estás muerto en su pecado y en su delito, y que tú no puedes tener comunión con Dios, tú no puedes adorarle en espíritu y en verdad? Él quiere que tú le adores. ¿Está el Espíritu Santo convenciéndote de tu pecado? De lo que tú hiciste años atrás, o meses atrás, o días atrás, o tal vez aún hoy, ¿verdad? Y estos pecados se han amontonado sobre ti, ¿verdad? Pues no clamarás a Cristo: sé propicio a mí, pecador, perdóname, líbrame de mi pecado.